El sol de la tarde caía pesado sobre los árboles cuando la transmisión comenzó. La pantalla del celular temblaba, como si hasta la persona que grababa estuviera nerviosa, pero la voz que se escuchó enseguida no tenía nada de insegura. Era fría, afilada, casi divertida. Mírenla bien, dijo la mujer detrás de la cámara. Hoy todos van a ver quién es realmente. La imagen ajustó el enfoque y el escenario apareció con claridad, un pequeño claro en medio del bosque, suelo de tierra seca, sombras entre troncos altos y un único punto de luz brutal en el centro. Exactamente donde ella estaba. La joven estaba amarrada a un pino grueso, el tronco raspándole la espalda a través de la camisa delgada. Su vientre redondo delataba los 7 meses de embarazo. El sudor le escurría por el rostro pálido, bajando por el cuello hasta desaparecer bajo la tela estirada. Las cuerdas marcaban sus muñecas y el pecho, atrapando cada intento de respirar hondo. Parpadeó varias veces, intentando ver más allá del brillo del sol, pero lo único que alcanzaba a encerrar era la lente del teléfono apuntando directo a su miedo. En los primeros segundos, muchos que abrieron la transmisión creyeron que era algún tipo de broma. Los comentarios comenzaron a subir rápido en la pantalla. ¿Es un reto nuevo? ¿Es actuación? ¡Qué asco! Apaguen eso. Algunos reían, otros enviaban emojis de sorpresa, pocos preguntaban si alguien ya había llamado a la policía. Mientras los mensajes se sobreponían, una risa masculina resonó en el claro. El hombre apareció en cuadro caminando de un lado a otro, como si estuviera presentando un espectáculo. Se detuvo junto a la mujer amarrada y se inclinó hacia su rostro. Vamos, Hannah, dijo, pronunciando cada sílaba despacio. Querías tanta atención, ¿no? Pues ahora tienes a todo un público mirando. Su voz salió cargada de sarcasmo, pero lo que más le dolió a ella fue la manera en que dijo su nombre, como si fuera el de una desconocida. Hannah intentó respirar con calma, pero el aire parecía más espeso a cada segundo. El calor apretaba por dentro, como si el sol hubiera entrado junto con el pánico. Evan, por favor, murmuró con la garganta seca. Suelta estas cuerdas. No sé qué estás haciendo, pero el bebé, él levantó la mano en un gesto brusco para que se callara, sin siquiera mirar el vientre que se movía bajo la camisa. Deja de usar a esa criatura como excusa, replicó. Todos aquí saben que siempre exageras. La mujer detrás de la cámara acercó más el celular, llenando la pantalla con el rostro sudado y aterrorizado de Hannah. Rubia, sonrisa torcida, uñas impecables, habló con una dulzura venenosa. Cuéntales, querida. Diles lo que has estado diciendo de nosotros. Diles cómo intentaste destruir la vida de tu propio esposo. Un corazón rojo subió en la esquina de la pantalla, alguien del otro lado reaccionando sin entender del todo lo que pasaba. Hannah luchó contra el impulso de llorar. No podía gastar fuerzas en lágrimas. Sentía al bebé moverse, inquieto, como si ese cuerpo pequeño también percibiera el peligro. La cabeza le latía, los pies le hormigueaban, y la cuerda parecía apretar más cada vez que intentaba ajustar la postura. Yo solo dije la verdad, alcanzó a decir, la voz quebrándose. Tú y él, miró a la mujer de la cámara, tratando de encontrar algún rastro de humanidad. No lo encontró. El chat explotaba. ¿Esto es real? Si es actuación, está demasiado fuerte. ¿Alguien reconoce este lugar? Un perfil con una flor escribió, si esto es verdad, llamen a la policía ya. Otro respondió, yo ya estoy grabando la pantalla. Pequeños gestos de miedo e indignación se esparcían, pero ninguno alcanzaba a Hannah, que solo veía líneas de colores subiendo y desapareciendo demasiado rápido. Fuera de ese bosque, en algún lugar de la ciudad, un celular vibró sobre una mesa. La notificación mostraba una miniatura de la transmisión y el nombre del dueño de la cuenta. Alguien se secó las manos en el delantal, tomó el aparato y, por hábito, tocó la pantalla. En segundos, la imagen del claro inundó el visor. Unos ojos cansados se abrieron de golpe al ver a la mujer amarrada. El mundo de Hannah estaba a punto de dejar de ser solo de ella. El celular casi se resbaló de los dedos temblorosos de Elena cuando la imagen se abrió por completo. Al principio, no entendió lo que estaba viendo. El sol reventaba en el centro de la pantalla, creando un halo blanco que lastimaba los ojos.
pero entonces la cámara se ajustó y el rostro que apareció allí, ahogado por el calor y el terror, era imposible de confundir. Hannah, susurró, como si hablar demasiado fuerte pudiera empeorar aquello, aun estando a kilómetros de distancia. El corazón empezó a latir tan rápido que necesitó apoyarse en la mesa para no perder el equilibrio. La aproximación automática del zoom reveló detalles que ella desearía jamás haber visto: la piel de su hija demasiado roja, la respiración entrecortada, las cuerdas marcando sus muñecas. Y en la esquina superior de la pantalla, un movimiento suave, casi tímido, el bebé empujando desde el vientre, inquieto ante la desesperación de la madre. La visión atravesó a Elena como un golpe. Sintió el estómago voltearse, el aire desaparecer, y por un instante su cuerpo entero se congeló en una incapacidad que la paralizó de pies a cabeza. Pero cuando escuchó la voz de Evan, tan familiar y ahora tan cruel, algo dentro de ella se quebró. Ella siempre hace drama, decía él, como si Hannah fuera una molestia y no la esposa embarazada que había confiado su vida a él. La amante se reía detrás de la cámara, una risa seca, punzante, que dejaba claro el placer de ambos en esa situación. Elena apretó los labios, intentando entender el absurdo que tenía frente a los ojos. ¿Eso no podía ser real? ¿No podía? Hasta que Hannah habló. Débil, casi un suspiro, pero era su voz. Temblorosa, asustada. Evan, por favor, el bebé. Fue exactamente ahí cuando la parálisis terminó. Elena se enderezó de un salto, tirando la silla detrás de sí. El ruido retumbó en la cocina silenciosa, pero ella ni lo notó. El instinto tomó el control, cortando cualquier rastro de duda. Agarró las llaves, metió el celular en el bolsillo sin apartar los ojos de la pantalla y salió por la puerta como si la casa estuviera en llamas. El sol pegaba fuerte en el patio, pero ella ni siquiera sentía el calor. El único pensamiento que martillaba era uno solo: mi hija se está muriendo. Apenas se sentó en el carro, marcó el 911 con manos que temblaban más de rabia que de miedo. La llamada contestó con un bip firme. ¿Cuál es su emergencia? Es mi hija, gritó, la voz quebrándose. Está embarazada, 7 meses, y la amarraron, lo están transmitiendo en vivo. ¿Sun Lake? San. Sunwich Woods, creo, no sé, por favor, tienen que ir. La telefonista pidió calma, pidió detalles, pidió ubicación. Elena intentaba obedecer, pero cada segundo parecía arrancar un pedazo del poco tiempo que Hannah aún podía tener. El carro arrancó antes de que ella percibiera que ya estaba acelerando, patinando un poco en la entrada de grava. El viento entraba por las ventanas, haciendo vibrar el celular en el tablero mientras la transmisión seguía. La señal oscilaba en cada curva, pero aún así alcanzaba a escuchar fragmentos del horror. La risa de la amante. La respiración débil de Hannah. Evan diciendo que todo era culpa de ella. Cada frase ardía más hondo. Señora, manténgase en la línea. Las unidades ya van en camino. ¿Usted se dirige al lugar? Sí, respondió. Voy a encontrarlos. Ella no puede esperar. No con este calor. El bebé, la voz se le rompió, pero no por miedo, por una rabia tan espesa que parecía cortarle el aire. Rebasó un camión casi sin notarlo, ignorando el sonido irritado de la bocina detrás de ella. Sus ojos saltaban entre la carretera y la pantalla. Con cada vibración, la cámara se inclinaba y mostraba distintas partes del claro. Las sombras ondulaban, la luz casi borraba el rostro de Hannah, pero aún así Elena veía. Veía las lágrimas. Veía la desesperación. Veía la injusticia brutal que crecía como una mano cerrándose alrededor del cuello de su hija. Ya voy, mi amor, murmuró, más para sí misma que para la telefonista. El camino de tierra apareció por fin, angosto, rodeado de árboles densos. El carro brincaba sobre las piedras sueltas, pero ella no disminuyó. ¿No podía? Cada segundo contaba. Cada curva podía significar la diferencia entre la vida y la muerte. En el tablero, el celular vibró otra vez. La transmisión seguía. Los comentarios se aceleraban. Alguien escribió: reconozco ese lugar. Creo que es en la parte norte del bosque. Otro respondió: ya llamé a la policía, ¿alguien puede confirmar la ubicación? Elena apretó el volante con tanta fuerza que los dedos se le pusieron blancos.
Aguanta, mi amor, susurró, con lágrimas ardiéndole en los ojos. Ya voy, mamá, ya va. Y entonces, por primera vez desde que todo comenzó, el bosque apareció adelante, enorme, silencioso y lleno de sombras que escondían el peor escenario posible. La línea entre lo que ella podía soportar y lo que su corazón podía romper estaba a punto de ser puesta a prueba. Pero nada, nada, iba a detenerla ahora. La entrada del bosque surgió como una boca oscura tragándose el camino. Elena disminuyó la velocidad solo lo suficiente para no perder el control del carro. Cualquier vacilación parecía traición, como si respirar mal pudiera retrasarla un segundo más. Y un segundo, en ese momento, era justo lo que Hannah no tenía. La llanta levantó polvo y grava al tocar el inicio del sendero angosto que serpenteaba entre árboles altos, donde la luz del sol apenas lograba pasar. El contraste fue brutal, del calor abrasador del camino abierto a una penumbra densa, pesada, que parecía retener el aire con el propio miedo impregnado allí. Apretó el celular contra el tablero, inclinándolo para seguir viendo la transmisión. La imagen temblaba con fuerza, ya no era la misma estabilidad cruel de antes. La cámara se movía como si Brittany estuviera irritada, impaciente, o quizá empezando a perder el control. Elena vio a Evan desplazarse de un lado a otro, su sombra cruzando el cuerpo de la hija como una advertencia sombría. Di la verdad, vociferó él en la transmisión, tan fuerte que el sonido distorsionado se filtró por el altavoz. Admite que intentaste arruinar mi vida. Hannah negó con la cabeza lentamente. Se estaba debilitando. El sol castigaba su rostro sin piedad, incluso bajo la sombra parcial del árbol. Su frente brillaba de sudor, sus labios estaban partidos, y un temblor leve recorría sus brazos. Elena apretó el volante, sintiendo las uñas clavarse en la palma de su propia mano. Por favor, susurró Hannah. Yo solo, necesito, respirar. La amante bufó con impaciencia. Siempre necesitas algo. Mira eso, Evan, ni siquiera puede mantenerse de pie. Brittany acercó la cámara, mostrando el rostro frágil de Hannah, los ojos entrecerrados, el cuerpo cediendo poco a poco. ¿De verdad crees que alguien va a creer que no hiciste todo esto tú solita? Mírala, completamente desequilibrada. La palabra golpeó el pecho de Elena como un latigazo. Desequilibrada. ¿Cuántas veces había escuchado historias de hombres llamando así a las mujeres, histéricas, exageradas, mentirosas, antes de destruirles la vida? La furia subió como ácido, quemando más que el miedo. Se adentró más en el bosque. El carro se sacudía violentamente, ramas arañando los costados, piedras crujiendo bajo las llantas. El GPS del celular oscilaba, perdía señal, reconectaba. La transmisión se trababa por milisegundos, y cada congelamiento era una puñalada. El camino se volvió aún más angosto, y tuvo que esquivar troncos caídos y raíces sobresalientes. Su corazón latía tan rápido que parecía una sirena interna. Su respiración era irregular, pero seguía adelante, guiada por la mezcla desesperada de instinto y amor. Señora Carter, llamó la telefonista por el altavoz. Nuestras unidades ya están en camino. Ya ingresaron al sector norte del bosque. ¿Puede informarnos su ubicación exacta? Elena intentó responder, pero la voz le falló. Miró alrededor, pero todo parecía igual, troncos, sombras, silencio denso. Yo, no lo sé, dijo entre jadeos. No hay señales. Yo solo, estoy siguiendo. Por favor, ¿encuentren a mi hija? Continúe describiendo el camino conforme avance. Estamos triangulando su señal. Asintió aún sabiendo que nadie podía verla. El carro tomó una curva brusca y casi derrapó. El celular en el tablero se tambaleó y por un segundo estuvo a punto de caer. La transmisión se congeló en un cuadro aterrador, Hannah con la cabeza inclinada hacia adelante, como si estuviera a punto de desmayarse. No, gritó Elena, agarrando el aparato. Quédate conmigo, mi amor, por favor, quédate. La transmisión se destrabó. Hannah levantó la cabeza lentamente, con un esfuerzo enorme. Sus ojos buscaban algo, tal vez sombra, tal vez aire, tal vez esperanza. Pero solo encontraron a Evan acercándose con una expresión de irritación profunda. «Vas a dejar de hacer esta escena ahora mismo», gruñó él. «Ya todos saben quién eres».
Hannah intentó hablar, pero el sonido que salió fue casi inaudible. Brittany acercó la cámara tanto que la imagen se distorsionó. Enséñales, Evan. Enséñales lo que hace cuando la contradicen. Elena se mordió el labio hasta sentir el sabor de la sangre. El carro avanzaba más rápido de lo que debería en ese terreno, pero ella no podía frenar. No cuando la imagen del sufrimiento de su hija ardía tan viva frente a ella. No cuando cada segundo de tortura venía acompañado del recuerdo de Hannah pequeña, riendo en el patio, sosteniendo flores cortadas exactamente como Elena las tomaba en las tardes tranquilas. El camino dio una vuelta cerrada y, al bordearla, Elena vio algo, primero una mancha más clara entre las sombras, luego un resplandor real, más abierto que el resto del bosque. Un claro. Un espacio iluminado. ¿Un posible final? Su corazón se disparó. Sus manos apretaron el volante. Lo encontré. La voz salió en un susurro quebrado. Dios mío, lo encontré. Y antes de que cualquier miedo pudiera detenerla, Elena aceleró hacia la luz que escondía el peor momento de la vida de su hija y el inicio de la mayor prueba de valentía que una madre podría enfrentar. El claro apareció de golpe, como si todo el bosque se hubiera abierto solo para revelar el horror. El carro de Elena bufó al cruzar la última fila de árboles y frenar bruscamente frente a la escena. Por un segundo, solo uno, se quedó sin aire. No porque no estuviera preparada, sino porque nada, ni siquiera la imagen terrible de la transmisión, podía compararse con lo que veía con sus propios ojos. Hannah estaba ahí, amarrada al tronco. El rostro quemado por el sol. La camisa pegada al pecho por el sudor. El vientre tenso, demasiado alto, revelando la presión del calor y del estrés sobre el bebé. Un temblor leve recorría sus brazos, y sus rodillas parecían a punto de rendirse. Su respiración era tan corta que apenas movía la tela sobre el estómago. El mundo alrededor de ella parecía un enemigo, la luz, el polvo, el aire caliente, todo conspiraba para apretar lo poco de fuerza que le quedaba. Evan dio un paso atrás al escuchar el ruido del carro, como si lo hubieran sorprendido haciendo algo trivial, no un acto monstruoso. Brittany giró la cámara hacia el vehículo, molesta por la interrupción, pero su sonrisa sarcástica se congeló cuando reconoció quién bajaba del carro. Elena no cerró la puerta. No apagó el motor. No pensó. Su cuerpo se movió antes de que su mente alcanzara cualquier palabra. Caminó, no, avanzó, hacia su hija, cada paso cargado de algo que iba más allá de la rabia, más allá del miedo. Era instinto puro, primitivo, feroz. No la toques, gritó Brittany, sosteniendo el celular como si fuera un arma y un escudo al mismo tiempo. Cállate. La voz de Elena salió baja, firme, como una hoja de acero. Ni un segundo de duda. Cruzó el claro ignorando el polvo que se levantaba, ignorando la mirada de Evan, que ahora oscilaba entre sorpresa e irritación. Nada importaba más que Hannah. A pocos pasos de su hija, el corazón de Elena casi se detuvo. De cerca, la situación era peor. Mucho peor. La piel de Hannah ardía al tacto. Su pecho subía y bajaba en movimientos mínimos. Sus ojos entrecerrados buscaban foco. Cuando por fin encontraron el rostro de su madre, algo se quebró dentro de ella, y algo se alzó dentro de Elena. Mamá, susurró Hannah, como un pedido de ayuda guardado por horas. SHHH, mi amor, ya estoy aquí. Elena tocó el rostro de su hija, sintiendo el calor anormal, la resequedad de los labios, el desespero latiendo bajo la piel. Respira. Te voy a sacar de aquí. Ella no va a ninguna parte. La voz de Evan cortó el aire como un disparo. Dio un paso al frente, el rostro marcado por irritación y un orgullo retorcido. Estás interfiriendo en una situación que no entiendes. Elena se giró lentamente. Su mirada encontró la de él con una frialdad que lo hizo dudar, solo un segundo, pero suficiente. Lo entiendo perfectamente, dijo. Lo vi todo. Brittany dio un paso adelante, nerviosa, aferrando el celular. Está actuando otra vez, mírala, siempre hace drama. Es pura escena, ¿ustedes saben cómo es? ¿Escena? Elena avanzó con un impulso que sorprendió hasta su propio cuerpo.
Mi hija está embarazada de 7 meses y apenas puede respirar, y ustedes la amarraron aquí como si fuera un animal. Evan intentó endurecer la expresión, pero la voz le tembló ligeramente. Ella estaba tratando de incriminarme. Esto fue necesario. Tú no sabes lo que hizo. Sé lo que hiciste. Elena dio otro paso, dejando apenas centímetros entre ella y su yerno. Y sé que vas a pagar por ello. Hannah soltó un gemido débil, haciendo que Elena se diera la vuelta de inmediato. Ella acercó el oído al pecho de su hija, escuchando la respiración inestable, casi inexistente. El pánico le quemó el pecho como fuego. Tengo que cortar esta cuerda, murmuró, más para sí misma. ¿Tengo que soltarte ya? No vas a hacer nada. Brittany apuntó el celular como quien apunta un cuchillo. Todo esto está grabado. Ella se ve desorientada, confundida, histérica, va a decir cualquier cosa para distraer. La histérica eres tú. Elena levantó el rostro, helada. ¿Y todo eso que estás grabando? Gracias. Va a servir como evidencia. Un ruido distante resonó entre los árboles. Un rumor fuerte, rítmico. Sirenas. El sonido que corta el alma y enciende esperanza al mismo tiempo. Evan palideció. Brittany tragó saliva. Elena sintió una ola eléctrica recorrerle el cuerpo, no alivio todavía, pero algo muy cerca. La ayuda estaba llegando. Los árboles vibraban con la aproximación. Ella tomó la mano de su hija. Quédate conmigo, mi amor, susurró con firmeza. La ayuda viene en camino. Nadie volverá a lastimarte. Pero antes de que las patrullas cruzaran el primer arco de árboles, antes de que el claro fuera invadido por la autoridad y la verdad. Evan dio un paso hacia el teléfono caído en el suelo. Su mirada cambió. Se oscureció. Y Elena lo entendió al instante, el peligro aún no había terminado. Por muy poco. No todavía. Evan se inclinó hacia el teléfono caído con la rapidez de un animal acorralado, movido por puro instinto de supervivencia o desesperación. Elena lo entendió en el mismo instante, él no quería el aparato por la transmisión, sino por las pruebas que contenía. Una chispa oscura brilló en sus ojos, algo entre pánico y determinación. Un hombre acorralado, dispuesto a cualquier cosa. No toques eso, gritó Elena, avanzando. Pero él ya extendía la mano. Hannah intentó reaccionar, levantar el mentón, protestar, cualquier cosa, pero su cuerpo falló antes de que lograra emitir sonido. Su cabeza cayó ligeramente hacia adelante, y solo ese movimiento hizo que Elena sintiera el mundo girar. El peligro ahora era doble, Evan demasiado libre, Hannah cada vez más frágil. Brittany actuó al mismo tiempo, movida por un impulso opuesto al de Evan. Avanzó rápido, no para protegerlo, sino para impedir que él destruyera lo único que, en el fondo, aún podía salvar su propia piel. Evan, detente, gritó. Si lo apagas, van a pensar que es peor, ¿no entiendes? Es peor. Él la ignoró por completo. Tomó el teléfono del suelo. Giró el aparato entre las manos, buscando algo frenéticamente, el botón de apagar, el de borrar, lo que fuera. El sudor le caía de la frente. Su respiración era audible incluso desde donde Elena estaba. Él temblaba, y no solo de miedo, era rabia acumulada convertida en acción. Elena vio aquello y sintió la decisión nacer dentro de sí como un reflejo. No pensó en peligro. No pensó en consecuencias. No pensó en nada más que Hannah. Y en todas las mujeres que jamás tendrían justicia si ese video desaparecía. ¿Corrió? No fue una carrera elegante ni técnica. Fue una carrera de madre. Pura. Instintiva. Desesperada. Evan apenas tuvo tiempo de reaccionar. Cuando notó su aproximación, giró el cuerpo para apartarla con el brazo, pero Elena ya lo había alcanzado. Le agarró el antebrazo con fuerza, intentando jalar el celular, arrebatárselo, empujarlo, soltárselo, lo que fuera. Suéltame, rugió él, empujándola con suficiente violencia como para hacerla tropezar un paso hacia atrás. Pero Elena no soltó. Su puño golpeó la mano de Evan con una fuerza inesperada, y el celular salió disparado describiendo un arco, cayendo boca abajo sobre la tierra. Aún así, la transmisión seguía.
Los comentarios subían. La evidencia seguía ahí, íntegra, pese a él. Evan vio el aparato en el suelo y se impulsó de nuevo, corriendo hacia él. Pero Brittany lo sujetó del brazo esta vez. «Nos vas a arruinar», gritó, histérica. «Nos vas a destruir, la policía ya viene, no tienes cómo». Él la empujó como si no fuera nada. «¡Cállate!». La voz cortó el aire como un golpe. En ese mismo segundo, un sonido profundo invadió el bosque. Las sirenas finalmente cruzaban la última hilera de árboles. Luces rojas y azules comenzaron a surgir entre los troncos. Un estruendo de puertas abriéndose resonó. Varios comandos se gritaron al mismo tiempo, las órdenes atravesando el claro como flechas. «Policía, deténgase ahí. Suelte el objeto. Manos a la vista, al suelo, ahora». Evan se congeló un instante, un solo segundo en el que toda su furia, todo su control, todo su teatro de inocencia se deshizo en su rostro como pintura mojada. La máscara cayó. Lo que estaba ahí, ahora visible por primera vez, era miedo puro. Pero no era miedo suficiente. ¿Corrió? «Evan», gritó Brittany, no como advertencia, sino como súplica. Evan no la escuchó. O la escuchó y decidió ignorarla. Disparó hacia un costado del claro, buscando los arbustos como ruta de escape. La policía corrió detrás de él. Gritos retumbaron entre los árboles. Elena, jadeando, se volvió de inmediato hacia lo que importaba, Hannah. Su hija estaba caída contra las cuerdas, el pecho moviéndose en pequeños espasmos. Su boca se abría buscando un aire que el calor no le permitía respirar. Su vientre subía y bajaba con un ritmo desigual. Su cabeza caía hacia un lado. El calor inclemente del sol parecía aumentar cada segundo, como si el bosque ardiera desde adentro. Un policía corrió hacia Elena. «Señora, aléjese. Vamos a cortar las cuerdas». «Está deshidratada», respondió Elena de inmediato. «Hace mucho calor». «Muchísimo. No puede respirar». «Dios mío». «Dios mío, el bebé». Otro oficial se acercó a la hija, evaluando la situación con rapidez. «Tiene pulso. Débil, pero lo tiene». Levantó la voz para gritar: «Unidad médica, ya». El sonido de pasos rápidos se acercó. «Equipos». Voces urgentes. Una tijera de rescate brilló bajo el sol. La cuerda, que había mantenido a Hannah presa como una sentencia cruel, comenzó a aflojarse fibra por fibra. Su cabeza cayó cuando finalmente la liberaron del árbol. Elena sostuvo el rostro de su hija con ambas manos, su pulgar tocando la sien demasiado caliente. «Aquí estoy. Estoy contigo. Respira, mi amor, respira». El aire vibraba con órdenes, movimiento, sirenas que se alejaban entre los árboles, y el caos organizado del rescate tomó el claro. Pero aún con los paramédicos presentes, aún con la policía llegando, aún con Evan huyendo hacia el interior del bosque, Elena sintió un miedo tan profundo que parecía una cuchilla clavada en el pecho. Porque en ese instante, cuando Hannah parpadeó lentamente, casi apagándose, por primera vez Elena percibió. Tal vez su hija ya no tuviera fuerzas para resistir por mucho más tiempo. Los paramédicos se arrodillaron alrededor de Hannah con la precisión urgente de quien sabe que cada segundo importa. El claro, que antes parecía un escenario de terror, ahora se llenaba de voces firmes, órdenes rápidas y el sonido metálico de equipos abriéndose. Aún así, para Elena, todo alrededor parecía distante, como si el mundo entero estuviera amortiguado, atrapado detrás de un vidrio grueso. Solo Hannah existía. Solo la respiración frágil e irregular de su hija existía. «Presión extremadamente baja», dijo una paramédica, tocando el cuello de Hannah con dos dedos. «Pulso rápido y débil. Está entrando en agotamiento térmico. Necesitamos enfriarla, ahora mismo», respondió otro. «Oxígeno. Elevar las piernas. Cuidado con el abdomen, ese bebé está sufriendo también». Elena sintió el pecho arder. Cada palabra la golpeaba como una punta de acero. Uno de los profesionales abrió una bolsa térmica, sacó paquetes fríos instantáneos y comenzó a colocarlos en el cuello, axilas y ingle de Hannah. Otro desenrolló el tubo de oxígeno y colocó la máscara sobre su rostro, ajustando la cinta en la nuca con extremo cuidado.
El chasquido del oxígeno liberándose llenó el aire, y por un segundo, un solo segundo, Elena creyó que vería a su hija respirar mejor. Pero Hannah no reaccionó. Sus ojos se movían bajo los párpados como quien intenta despertar de una pesadilla que se niega a terminar. Su boca se abría y cerraba buscando un aire que parecía demasiado pesado para entrar. Su pecho subía y bajaba en espasmos, como si su propio cuerpo estuviera luchando contra sí mismo. «Mamá», murmuró ella, casi inaudible bajo la máscara. «Bebé, no, puedo». «SHH. Aquí estoy». Elena se inclinó hacia ella. «Quédate conmigo. Respira. Ellos van a ayudarte, mi amor. Te lo prometo. Te lo prometo». Un paramédico levantó la mirada hacia Elena y ella percibió la preocupación oculta detrás del profesionalismo. «Está muy deshidratada y en estrés térmico severo. Necesitamos transportarla inmediatamente. La ambulancia está por llegar, pero quizás sea más seguro por helicóptero». Helicóptero», repitió Elena, con la voz temblorosa. «Más rápido. Más estable. El bebé está en riesgo». Hizo una señal a otro paramédico. «Avisen al equipo aéreo. Ella necesita salir ya». La palabra ya vibró dentro del cuerpo de Elena como un trueno. Ella tomó la mano de su hija. Estaba demasiado caliente. Demasiado débil. La piel de Hannah parecía resbalar entre sus dedos, como si estuviera siendo lentamente jalada hacia un lugar del que quizá no regresaría. «¿Dónde está?» «Evan», murmuró Hannah, la voz raspada por el calor y el miedo. Elena cerró los ojos un instante. La pregunta era inocente, casi infantil, y dolía porque mostraba que Hannah todavía buscaba una explicación, todavía intentaba entender. Todavía quería creer que el padre de su bebé no era el monstruo que la transmisión había revelado. «No importa dónde está ahora», dijo Elena con firmeza. «Lo que importa eres tú. Tú y el bebé. Nada más». Un ruido distante comenzó a crecer en el cielo, primero un susurro grave, luego un estremecimiento que hizo vibrar las hojas en lo alto. El helicóptero se acercaba. Un oficial señaló hacia arriba, organizando al equipo. «Abran el perímetro, preparando zona de aterrizaje». Más policías surgieron de entre los árboles, algunos trayendo a Brittany esposada, llorando y repitiendo frases confusas. Otros regresaban al claro informando que Evan había huido hacia el lado oeste del bosque. La radio chisporroteaba con información urgente. «Persiguiendo al sospechoso. Corrió hacia la barranca. Necesito refuerzos en el sendero norte». Pero nada de eso realmente llegaba al corazón de Elena. Todo lo que alcanzaba a oír era el sonido cada vez más fuerte de las hélices. Y el sonido cada vez más débil de la respiración de su hija. Hannah intentó abrir los ojos otra vez. Esta vez, solo lo logró por un instante. Su mirada estaba distante, nublada, como si viera el claro entero a través de agua turbia. Pero cuando encontró el rostro de su madre, un reconocimiento suave brilló allí, frágil, pero real. «Mamá, no dejes que él». «Nadie va a tocarte», prometió Elena, con lágrimas calientes deslizándose por su rostro. «Te lo juro. Estás a salvo ahora, ¿me escuchas? El bebé va a estar bien. Mírame, amor. Mírame». Pero Hannah ya había perdido el foco otra vez. Su cabeza cayó suavemente hacia un lado. El paramédico tocó el hombro de Elena con cuidado. «Necesitamos ponerla en la camilla. Vamos a moverla ya». Elena retrocedió apenas unos pasos, pero mantuvo la mano sobre la de Hannah hasta el último segundo posible. Los paramédicos levantaron a la joven con precisión, aseguraron las correas de la camilla, ajustaron el suero, monitorearon sus signos vitales. El helicóptero aterrizó con una ráfaga de viento que dobló la hierba alrededor y levantó nubes de polvo. La luz estalló en el claro, reflejándose en las lágrimas de Elena. Ella inhaló profundamente, intentando mantenerse firme. Pero cuando vio a Hannah sujetada a la camilla, tan frágil, tan inmóvil, tan cerca de un límite que ninguna madre debería ver a un hijo alcanzar, sintió su propio mundo derrumbarse en silencio. Y aún así permaneció de pie. Porque ahora, más que nunca, su hija la necesitaba.
Los paramédicos corrieron con la camilla hacia el helicóptero, abriéndose paso entre las ramas bajas mientras el viento de las hélices levantaba polvo y hojas secas. Elena seguía cada paso, sin parpadear, como si temiera que un solo segundo sin verla bastara para que Hannah desapareciera. La cercanía del helicóptero hacía todo más caótico, el ruido grave de las aspas, el torbellino de aire caliente, la vibración que retumbaba en el pecho. Aún así, dentro de Elena había un silencio extraño, casi clínico, como si el mundo estuviera demasiado lejos para alcanzar el terror que la dominaba. Dentro de la cabina, los paramédicos ajustaron la posición de la camilla y conectaron los cables de los monitores portátiles. El bip del equipo comenzó a sonar irregular, tenso, denunciando la fragilidad de los latidos de Hannah. Uno de los profesionales colocó un catéter intravenoso, asegurando la cinta con rapidez entrenada. Otro posicionó sensores sobre el abdomen de ella, buscando captar el ritmo del bebé. El ruido de las hélices hacía difícil la comunicación, pero entre señas y murmullos, el equipo se coordinaba. Elena se acercó a la puerta abierta, luchando contra la fuerza del viento. Una de las paramédicas levantó la mano. «Señora, necesitamos que suba ahora. Una vez que despeguemos, no podremos detenernos». Elena subió el primer escalón con una rapidez casi dolorosa, como si cada movimiento fuera urgente de más para cualquier titubeo. Al entrar en la aeronave, sintió el calor sofocante de la cabina mezclado con el olor metálico de los equipos médicos. Se sentó junto a su hija, ajustando el cinturón firmemente al cuerpo mientras su mano encontraba, instintivamente, la de Hannah. «¿Ella está escuchando?», preguntó Elena, casi gritando para vencer el ruido. La paramédica a su lado se inclinó para analizar los ojos entreabiertos de Hannah. «Responde a estímulos, pero está muy débil. La prioridad ahora es estabilizar temperatura e hidratación». Elena asintió, aunque no entendía del todo. La mano de Hannah estaba demasiado caliente, casi febril, y parecía resbalar entre sus dedos, como si no tuviera fuerza alguna para aferrarse a la vida. La aeronave comenzó a sacudirse levemente, estaban por despegar. El piloto hizo una señal al equipo y la puerta lateral fue cerrada de golpe, sellando la cabina con un estallido firme. La vibración aumentó, subiendo por el suelo metálico hasta el pecho de Elena, obligándola a sujetar el apoyo lateral para mantener el equilibrio. Cuando el helicóptero se elevó del suelo, Hannah emitió un sonido débil, casi un lamento, y el monitor cardíaco pitó con un ritmo irregular. Elena apretó la mano de su hija. «Aquí estoy, mi amor. No te duermas. Por favor, no te duermas». Una lágrima cayó por el rostro de Hannah, pero no era claro si era emoción, dolor, o simplemente el calor extremo expulsando el último rastro de resistencia. Sus ojos se movían bajo los párpados, y Elena entendió que ella intentaba, con lo poco que le quedaba, responder. La paramédica colocó una compresa fría en la frente de Hannah y ajustó el flujo de oxígeno. «Está luchando», dijo con firmeza. «Solo necesitamos llegar rápido». El radio del helicóptero chisporroteó, interrumpiendo el momento. «Equipo aéreo, aquí unidad terrestre 14. Confirmamos al sospechoso Evan Miles en fuga por el perímetro oeste. No responde a las órdenes. Refuerzos en camino». Elena cerró los ojos con fuerza, como si el nombre de él fuera veneno capaz de alcanzarla. El odio no era prioridad, pero existía, vivo, ardiente, alimentado por cada gemido frágil de Hannah. La simple mención de su nombre despertaba en ella un instinto que ninguna madre debería sentir, el deseo de que él jamás volviera a acercarse a su hija. «¿Dónde está Brittany?», preguntó Elena, la voz baja y tensa. «La amante está bajo custodia», respondió la paramédica sin apartar la vista de los monitores. «Los oficiales la llevarán al centro de detención. Todas las transmisiones fueron preservadas. Nada será borrado». Elena respiró profundo, o intentó. El aire parecía demasiado pesado, demasiado cargado. Allá abajo, el bosque se hacía pequeño. Las sombras largas de los árboles se mezclaban con manchas de polvo levantadas por las patrullas avanzando por los caminos estrechos. El claro, donde Hannah casi perdió la vida, parecía solo un punto de luz en medio de tanta oscuridad. Pero Elena sabía exactamente lo que ese espacio representaba, el límite entre el final y la supervivencia.
De repente, el monitor fetal emitió una alarma más aguda, llamando la atención del equipo. La paramédica analizó los números, frunció el ceño y presionó otro botón. Elena, dijo con cuidado. El bebé está reaccionando. El latido es débil, pero está ahí. Lo vamos a lograr. Sostén su mano. Sigue hablándole. Elena acercó la boca al oído de su hija, incluso con el viento tibio del aire acondicionado y el ruido de la cabina. ¿Me escuchas? El bebé está luchando, mi amor. Estoy aquí. No voy a irme a ningún lado. El helicóptero avanzó rápido, cortando el cielo con la urgencia de quien lleva 2 vidas pendiendo de un hilo. Y mientras la ciudad aparecía a lo lejos, creciendo en tamaño y nitidez, Elena comprendió que la batalla estaba lejos de terminar. Pero por primera vez desde que aquella transmisión comenzó, había una chance real de que su hija sobreviviera para ver lo que vendría después. El helicóptero aterrizó en el helipuerto del St. Mary's con un sacudón firme, y el impacto hizo que Elena agarrara aún más fuerte la barra lateral. Las aspas seguían girando mientras la puerta se deslizaba hacia un lado, liberando una ráfaga de aire caliente mezclado con olor a gasolina y metal. La luz blanca de la tarde se reflejaba en el piso gris del hospital, creando un brillo casi agresivo. Todo parecía demasiado rápido y demasiado lento al mismo tiempo. Vamos, necesitamos sacarla ya, alertó el paramédico al frente, ya destrabando la camilla. Elena soltó el cinturón y se levantó de inmediato, aún con las piernas temblorosas. La puerta lateral se abrió por completo, y el equipo jaló la camilla con movimientos precisos, llevando a Hannah hacia afuera de la aeronave. El ruido era ensordecedor, hélices, voces coordinadas, radios chisporroteando, el bip irregular del monitor cardíaco. Pero Elena solo veía una cosa, el rostro de su hija, cada vez más pálido, cada vez más distante. Atravesaron la plataforma y pasaron por puertas automáticas que se abrieron con un soplo helado del aire acondicionado. El contraste con el calor exterior hizo que el cuerpo de Hannah se estremeciera involuntariamente, y el monitor registró la variación con nuevos pitidos descontrolados. Pulso inestable, llamó una de las enfermeras. Llévenla directo a trauma, respondió otra. El pasillo se convirtió en una carrera. Elena acompañaba al grupo casi pegada a la camilla, tropezando al intentar seguir el ritmo frenético de los paramédicos. Vio médicos aparecer desde los lados, preguntando por presión, temperatura, tiempo de exposición al calor. Todo se respondía demasiado rápido para que ella pudiera asimilar. Estaba amarrada a un árbol. Agotamiento térmico severo. 30 semanas de gestación. Alto riesgo fetal. Elena tragó en seco al escuchar las palabras riesgo fetal. Era como una puñalada repetida. Las puertas de la sala de trauma se abrieron y el equipo se dispersó alrededor de Hannah como si cada uno tuviera una función vital, porque la tenían. 2 médicos tomaron el control. Uno colocó las manos en la frente de Hannah y levantó sus párpados. Otro examinó el abdomen hinchado, presionando con cuidado mientras una enfermera sostenía el monitor fetal. Oxígeno a 15 litros. Reponiendo volumen. Necesito más hielo instantáneo. El monitor fetal está cayendo. Vamos, pequeña, responde. Elena se quedó parada en la puerta por un instante, incapaz de entrar, incapaz de quedarse afuera. Un médico notó su presencia y se aproximó con una expresión seria pero gentil. ¿Usted es la madre? Elena solo asintió, sin poder hablar. Llegó a tiempo, dijo él, y la frase debería haber traído alivio, pero no lo hizo. Pero el cuadro es delicado. El calor afectó su sistema profundamente. Estamos luchando por estabilizarla a ella y al bebé. ¿Ella va a sobrevivir? La pregunta salió como un susurro quebrado. Eso es lo que estamos intentando garantizar. Volvió a la camilla. Elena dio 2 pasos hacia adentro, manteniéndose al margen, pero lo suficientemente cerca para ver a Hannah respirar con dificultad, la máscara de oxígeno subiendo y bajando con movimientos demasiado cortos. Su piel estaba caliente, enrojecida, y sus manos temblaban levemente aún inconsciente. De repente, la enfermera del monitor fetal abrió los ojos con alarma. Doctor, el latido de la bebé está irregular. Elena sintió el piso moverse bajo sus pies. El médico avanzó,
analizando el monitor. Aumenten el flujo. Preparen el Doppler portátil. El sonido metálico del Doppler llenó la sala por unos segundos, hasta que finalmente captó algo, un tum-tum débil, irregular, vacilante. Pero presente. Elena, llamó una voz suave detrás de ella. Se giró y vio a una enfermera tomando su mano con delicadeza. Su hija está luchando. Y la bebé también, ¿lo oyó? Están luchando. Usted no está sola. Elena quería creerlo, pero el miedo apretaba su pecho como una banda invisible. El médico regresó, esta vez con una urgencia diferente, firme, atenta, pero menos sombría. El bebé respondió al estímulo, anunció. No está fuera de peligro, pero es una buena señal. Vamos a mantenerla en enfriamiento, hidratación intravenosa y monitoreo continuo. Las piernas de Elena casi flaquearon. Un suspiro escapó de ella, mitad esperanza, mitad desesperación. Los minutos siguientes fueron un borrón, cambio de bolsas de suero, compresas nuevas, una enfermera acomodando el cabello de Hannah fuera de la máscara, médicos hablando en voz baja. El monitor pitando en un ritmo que finalmente empezaba a estabilizarse. Y entonces, cuando la tensión estaba a punto de quebrarla, el médico se giró hacia ella con una expresión más suave. Conseguimos estabilizarla. Está muy débil y necesitará cuidados intensivos, pero está reaccionando. Su nieta, también. La palabra nieta atravesó a Elena como un rayo de luz rompiendo la tormenta. Vamos a llevarla a la UCI materno-fetal. Podrá verla en cuanto la preparemos. Elena respiró hondo, las lágrimas finalmente rompiendo sin contención. Gracias, murmuró. Gracias. Pero la batalla no había terminado. Porque mientras Hannah era llevada a la UCI, protegida por capas de cuidado hospitalario. Allá afuera, en algún lugar del bosque, Evan seguía libre. Y la verdadera, apenas comenzaba a salir a la luz. El silencio en el pasillo de la UCI materno-fetal era tan espeso como la tensión que aún apretaba el pecho de Elena. Al otro lado de la puerta de vidrio, Hannah descansaba bajo la luz suave de los monitores, con la máscara de oxígeno cubriendo la mitad del rostro y sensores pegados sobre el vientre. Cada bip regular del aparato fetal era como una gota de esperanza cayendo en un balde resquebrajado, aliviaba, sí, pero no borraba el dolor de lo que había ocurrido. Elena estaba allí, inmóvil, con los dedos apoyados en el vidrio, cuando escuchó pasos firmes detrás de ella. Un grupo de 3 policías se acercó, acompañados de una enfermera que llevaba una carpeta contra el pecho. ¿Señora Carter? Preguntó el sargento al frente, un hombre de postura rígida y mirada profesional, aunque respetuosa. Ella se giró despacio, el rostro cansado, los ojos aún enrojecidos del llanto contenido. Sí, soy yo. Necesitamos que nos confirme algunos detalles, continuó él. Encontramos parte de la transmisión archivada en la nube de la cuenta de su hija y recibimos múltiples envíos de civiles. Necesitamos que nos diga todo lo que vio antes de llamar al 911. Elena inhaló profundamente. Hablar de aquello era como meter la mano en brasas vivas, pero sabía que debía ser fuerte. Por Hannah. Por su nieta. Por la verdad. Yo vi todo. Su voz quebró, pero siguió adelante, la amarraron. La grabaron. Se burlaron. Ella pedía ayuda. Estaba desmayándose. Mientras relataba, el sargento anotaba cada palabra con precisión. Cuando terminó, guardó el bloc y continuó. ¿Pudo ver rostros, detalles, nombres? Sí, Elena cerró los ojos un instante, como si recuperar la memoria doliera físicamente. Evan. Mi yerno. ¿Y la otra mujer? Brittany. Ambos aparecieron varias veces en el video. El sargento intercambió una mirada rápida con uno de los agentes detrás de él. Eso confirma lo que sospechábamos, dijo. Oficiales en la escena encontraron el teléfono de la acusada, Brittany. El aparato grabó no solo la transmisión, sino fragmentos anteriores. Conversaciones. Planeación. Registros de geolocalización. Todo indica premeditación. La mano de Elena fue directa a la boca. La palabra premeditación cayó como una sentencia mucho más pesada que cualquier par de esposas.
Antes de que pudiera responder, otro policía apareció corriendo desde el área de emergencias, con el radio chisporroteando en la mano. Sargento, actualización del perímetro. La unidad Bravo 3 encontró rastros en la margen norte del bosque. Huellas de 2 individuos dirigiéndose al sector rocoso. Hay señales de fuga apresurada. El sargento se giró de inmediato. ¿Evan y Brittany? Todo indica que sí. Un silencio cortante se instaló en el pasillo por un segundo. Luego, el sargento respiró hondo y tomó el control con autoridad absoluta. Muy bien. Expandan la búsqueda. Quiero drones en el área en 5 minutos. Equipos caninos ya. Cierren la salida de la vereda este y bloqueen las carreteras. No van a llegar lejos. El oficial asintió y corrió de vuelta por el pasillo. Elena tragó en seco al escucharlo. Una parte de ella sintió un frío terrible al imaginar a Evan aún libre. Pero otra parte, la misma que se había erguido en el instante en que vio a su hija amarrada a aquel árbol, sintió algo diferente. Algo firme. Un deseo ardiente de justicia. El sargento volvió a mirarla. Señora Carter, quiero que sepa que su llamada salvó la vida de su hija y de su nieta. Y quiero que sepa también que ese video se viralizó antes de ser derribado. Tenemos cientos de testigos, registros de transmisión, datos forenses. Dejaron un rastro claro como el día. Elena respiró hondo, dejando que finalmente una lágrima cayera. Solo quiero que paguen por lo que hicieron. Y van a pagar, garantizó él. En ese momento, la puerta de la UCI se abrió suavemente, y la enfermera responsable hizo un gesto para Elena. Está despertando. ¿Puede pasar? Las piernas de Elena casi cedieron. Dio un paso adelante, luego otro, hasta entrar en la sala donde su hija respiraba con dificultad, pero respiraba. ¡Viva! Hannah abrió los ojos lentamente, como si el mundo estuviera cubierto por una neblina cálida. Vio a su madre, y sus labios se estremecieron bajo la máscara. ¿Mamá? Elena tomó su mano. SHHH, aquí estoy. Estás a salvo. Él nunca volverá a tocarte. Pero mientras decía eso, el radio del policía aún crujía en el pasillo, dejando escapar una actualización que hizo que la sangre de Elena se helara. Los sospechosos están huyendo por la vereda estrecha, posiblemente armados, repito, posiblemente armados. Hannah cerró los ojos, y una lágrima silenciosa rodó por debajo de la máscara. La guerra no había terminado. Todavía no. El bosque parecía volverse más denso a medida que Evan corría, como si cada árbol intentara bloquear su camino. Las ramas arañaban sus brazos, las hojas se pegaban a su camiseta empapada de sudor, y el aire parecía demasiado pesado para entrar en sus pulmones. Detrás de él, el eco de los oficiales aumentaba, pasos rápidos, chasquidos de radio, voces firmes que cortaban el silencio del bosque como cuchillas. Brittany tropezaba detrás de él, jadeando, intentando seguir el ritmo frenético. Evan, espera, yo no puedo. Sigue caminando. Gruñó él sin mirarla. Si nos detenemos, estamos muertos. Muertos no era la palabra correcta. Atrapado sería más preciso. Pero la idea de ser esposado, expuesto, humillado, hacía que su mente girara aún más rápido. Sentía como si las paredes de la realidad se cerraran a su alrededor, como si el mundo entero conspirara contra él desde que el video comenzó a hacerse viral. Brittany tropezó al pisar una raíz expuesta. Cayó de rodillas, apoyando las manos temblorosas en la tierra. Ya no puedo, lloró. Evan, por favor, yo no puedo. Él por fin se giró, pero no para ayudarla. Su rostro mostraba una mezcla de pánico y furia. Esto es tu culpa. Escupió. Si no hubieras dejado caer ese maldito teléfono, si no hubieras estado mostrando todo como una idiota. Tú me dijiste que grabara. Sollozó ella. Dijiste que necesitabas las imágenes para probar que ella estaba inestable. Tú dijiste que era la única forma de que estuviéramos juntos. Él apretó la mandíbula, el rostro ardiendo de ira contenida. Deja de hablar. Levántate. Ahora. Brittany intentó ponerse de pie, pero su pie resbaló otra vez. Cayó sentada sobre las hojas secas, exhausta, con las manos temblando.
Y fue en ese preciso instante que ambos escucharon ladridos. Muchos. Venían del norte del bosque. Luego, voces por radio. Después, voces claras. Unidad Alfa en posición. Huellas recientes. Avanzando por el flanco derecho. Sospechoso cerca. El terror se dibujó en el rostro de Brittany. ¿Nos están rodeando? Evan miró a su alrededor, intentando calcular. La vereda estrecha a la izquierda llevaba a una zona rocosa, peligrosa, pero era la única dirección posible. Agarró a Brittany del brazo, obligándola a levantarse. «Camina». Pero en el primer paso que dio, escuchó un crujido fuerte. No era una rama. Era algo más pesado, botas. 6 o 7 pares. «Sospechosos a la vista». «Repito, a la vista», gritó una voz masculina a lo lejos. Evan jaló a Brittany como si fuera solo un fardo. El desespero redujo su discernimiento a cero. Corrió como un animal acorralado, guiado únicamente por la autopreservación cruel que siempre lo había definido. Brittany tropezaba cada 3 pasos. Su respiración era un silbido alto, irregular. Parecía estar a punto de desmayarse. «Yo, no puedo», repetía sin parar. «Evan, no puedo». «Si puedes», gruñó él. «O te mueres aquí mismo». Pero los árboles comenzaron a abrirse, revelando un declive empinado más adelante, tan inclinado que parecía una herida abierta en la tierra. Para bajar, tendrían que lanzarse. Evan evaluó. No había opción. La policía estaba demasiado cerca. Hizo ademán de bajar cuando un grito cortó el aire. «Deténganse». «¿Policía?» «No se muevan». Ambos giraron al mismo tiempo. 3 oficiales aparecieron por el lateral, armas apuntadas pero manteniendo distancia por seguridad. Otros 2 venían por atrás, acompañados de una pareja de perros rastreadores. Era un cerco completo, y Evan lo entendió al instante. Sus ojos se alzaron hacia Brittany. «Te vas a callar», susurró. «No digas nada». «Nada». «No tienen pruebas suficientes de qué». «Evan, lo tienen todo», murmuró ella, llorando. «La transmisión, las capturas, el audio». Él abrió la boca para responder, pero uno de los oficiales dio un paso adelante. «Al suelo. Manos donde podamos verlas». Evan respiró hondo, el pecho subiendo y bajando rápido. El sudor le escurría por la frente. Estaba a 2 pasos del precipicio. Literalmente. Y entonces tomó su decisión. «Brittany», susurró. «Vas a decir que todo fue culpa de ella. De Hannah. Vas a decir que ella se amarró sola. Que te obligó a grabar. ¿Tú vas a...?» Brittany dio un paso atrás, horrorizada. Y fue lo último que alcanzó a hacer antes de que el borde cediera bajo su pie. «¿Resbaló?», gritó. Evan intentó agarrarla, no por altruismo, sino por puro reflejo, pero los oficiales reaccionaron más rápido. «Perros, retención. Cierren el perímetro». Uno cayó por la ladera. La persecución se volvió inevitable. Y el colapso final estaba apenas comenzando. Brittany rodó por la ladera como un muñeco sin articulaciones, hojas y polvo levantándose a su alrededor en pequeños remolinos. Su grito se volvió más débil a medida que las ramas arañaban sus brazos y su cuerpo golpeaba la tierra dura en cada impacto. Cuando por fin se detuvo, quedó recostada de lado, el tobillo atrapado en una raíz retorcida. Intentó moverse, pero un dolor agudo atravesó su pierna, arrancándole un gemido involuntario. Allá arriba, Evan observaba todo, y por un solo segundo, el horror en su rostro no parecía miedo a la policía, sino miedo a la responsabilidad. ¿Él sabía? Habían cruzado un punto sin retorno. Pero ese segundo de humanidad se evaporó tan rápido como apareció. «Levántate», gritó, la voz temblorosa. «Brittany. Levántate». Los policías se acercaron, armas en alto, manteniendo una distancia segura. «Quédense donde están», ordenó el sargento. «Repito, no se muevan». La tensión era tan densa que parecía vibrar entre los árboles. Evan respiró hondo, como quien decide su destino en un solo suspiro. Estaba al borde del precipicio, a pocos pasos de caer tras Brittany.
Su rostro estaba manchado de sudor y tierra, pero los ojos llevaban ese brillo frenético de quien ya perdió todo y está dispuesto a perder aún más. «No podemos quedarnos aquí», gritó hacia ella, ignorando completamente a los oficiales. «Levántate. Ahora». Pero Brittany estaba agotada, herida, emocionalmente destruida. Y en ese momento, cuando escuchó a Evan ordenarle como si fuera un objeto descartable, algo dentro de ella cambió. Ya no era miedo. ¿Era rendición? «No voy a», susurró con lágrimas cayendo. «Yo, ya no puedo. Evan, ya se acabó». La palabra, acabó, lo golpeó como un puñetazo en el estómago. Él abrió los ojos, dio un paso atrás y encontró solo aire. Su cuerpo perdió el equilibrio. Los oficiales reaccionaron inmediatamente. «¡No te muevas! Evan, detente. No bajes esa ladera». Pero él se volvió de espaldas a las voces, como si todos los sonidos del mundo estuvieran demasiado lejos para alcanzarlo. Lo único que quedaba en él era el pánico desenfrenado. Y entonces, Evan hizo lo impensable, saltó. La caída no fue tan larga como la de Brittany, pero sí más violenta. Golpeó de hombro, resbaló, rodó y cayó de bruces a pocos metros de ella. El impacto le arrancó un gruñido doloroso. Brittany giró el rostro lentamente, aterrada. «Evan, ¿qué hiciste?». Él apoyó las manos en el suelo, intentando levantarse, pero una de sus rodillas cedió. Un chasquido seco ecoó por la ladera. Arriba, la policía ya se movilizaba. «Equipo de rapel, ahora». 2 sospechosos heridos en pendiente empinada. «Preparen estabilización». Cuerdas descendieron, policías bajaron con precisión quirúrgica. Los perros ladraban en lo alto del cerro, en alerta constante. El bosque entero parecía vibrar con la presencia de la ley. Evan intentó moverse de nuevo, arrastrándose como un animal herido. Al ver a los oficiales descendiendo, gritó, y no de dolor, sino de furia. «Ustedes no entienden». Vociferó. «Ella mintió. Siempre mintió. Quería arruinar mi vida». Un de los oficiales se acercó despacio, arma en mano, pero con postura calmada. «Evan, esto se acabó. Ya no tienes a dónde huir». «No saben nada», escupió. «Esta mujer», señaló a Brittany con el mentón, «ella arruinó todo. Ella dejó caer el video. Fue culpa de ella». Brittany cerró los ojos, sollozando. Un oficial llegó hasta ella primero, arrodillándose. «Tranquila. Vamos a sacarte de aquí». Ella negó con la cabeza, sin poder hablar. Al otro lado, Evan seguía intentando escapar, incluso herido, incluso rodeado. «No voy a ir a prisión», gruñó, arrastrándose unos centímetros, «no por algo que». El sargento descendió por la cuerda y pisó con firmeza la tierra junto a él, mirándolo directo a los ojos. «Amarraste a una mujer embarazada a un árbol», la voz era fría, afilada. «Lo transmitiste en vivo. La amenazaste. Y casi matas a tu propio hijo». Evan se congeló. Durante un instante, toda la locura que lo guiaba dio paso a algo diferente, un destello fugaz de lucidez. Y entonces, se quebró. Yo solo quería que ella me escuchara». Sus manos temblaron, perdieron fuerza, y su cuerpo colapsó contra la tierra caliente de la ladera. Los oficiales le pusieron las esposas con firmeza, pero sin brutalidad. «Evan Miles», declaró el sargento, «queda usted arrestado». Arriba, Brittany era colocada en una camilla de rescate. Sus ojos buscaron a Evan, quizá buscando complicidad, quizá remordimiento. Pero él no la miró. Ya no quedaba nada entre ellos. Ninguna historia que manipular. Ningún control. El bosque que antes apagaba los gritos ahora resonaba con el sonido del metal cerrándose sobre sus muñecas. La pesadilla comenzaba a desvanecerse. Y el camino hacia la justicia, finalmente, estaba abierto. La noticia se esparció por Colorado como fuego en pasto seco: la pareja responsable del secuestro de una mujer embarazada estaba bajo custodia. En pocas horas, periodistas llenaron las aceras del hospital St. Mary's, luego el patio de la comisaría y, por último, las escalinatas del tribunal del condado. Hannah,
aún frágil, fue acompañada de cerca por Elena durante las semanas siguientes, mientras los médicos monitoreaban cuidadosamente su recuperación y la del bebé. La UCI materno-fetal finalmente se convirtió en un lugar más silencioso, lleno de alivio, pero todavía marcado por un peso emocional imposible de ignorar. Con el paso de los días, Hannah comenzó a comprender, palabra por palabra, todo lo que Evan y Brittany habían planeado. Y cada nueva pieza revelada por la policía hacía más difícil creer que el hombre con quien había compartido su vida fuera capaz de semejante crueldad. Cuando el médico finalmente autorizó su presencia en la audiencia preliminar, Hannah aceptó, no por venganza, sino porque necesitaba ver el final de ese capítulo con sus propios ojos. El tribunal estaba lleno cuando Elena empujó la silla de ruedas de su hija por la entrada lateral. Murmullos discretos recorrieron la sala. Personas se pusieron de pie, periodistas ajustaron sus cámaras, defensores de derechos de las mujeres sostuvieron carteles con mensajes de apoyo. Hannah respiró hondo, intentando mantener la calma mientras sentía a la bebé moverse suavemente, como un recordatorio persistente de que su lucha ahora tenía dos corazones. ¿Estás lista, mi amor?, susurró Elena detrás de ella. Hannah no respondió de inmediato. Solo fijó la mirada en la puerta principal del tribunal, por donde Evan entraría esposado. Sí, dijo por fin, con una fuerza que ni ella sabía que tenía. Minutos después, Evan Miles fue escoltado hacia el interior. Se veía más pequeño de lo que Hannah recordaba. El orgullo que siempre inflaba su postura había desaparecido. Ahora, con las esposas reflejando la luz fría de la sala, no era más que un hombre enfrentando las consecuencias de sus propias decisiones. Cuando sus ojos se encontraron con los de Hannah, por un instante el tiempo pareció estirarse. Ella esperaba sentir rabia, odio, quizá desprecio, pero lo que sintió fue algo inesperado, un cansancio profundo, como si todo el peso del pasado se desprendiera justo allí, en ese intercambio silencioso. Detrás de él, Brittany Cole entró con una expresión marcada por una mezcla amarga de remordimiento y miedo. Evitaba la mirada del público, pero cuando pasó junto a Hannah, una sombra de culpa real cruzó su rostro. El juez entró. El golpe del mazo resonó con autoridad. Daremos inicio a la audiencia de presentación de pruebas. El fiscal se puso de pie con una carpeta gruesa entre las manos. Meritísimo, lo que presentaremos hoy es impactante. No solo por la brutalidad del acto, sino por la premeditación evidente que los acusados dejaron registrada en video, audio y mensajes digitales. La gran pantalla detrás de él se encendió. Y entonces, el silencio se rasgó. El video comenzó a reproducirse. La imagen del bosque. El sol implacable. La cuerda apretando las muñecas. El temblor de la cámara en las manos de Brittany. Las palabras cortantes de Evan. Los ruegos desesperados de Hannah. Hannah apretó los dedos en los brazos de la silla. Elena puso su mano sobre la de ella, firme, protectora, como quien sostiene a alguien al borde del abismo. La sala contuvo la respiración. Algunos espectadores se levantaron instintivamente. Otros se taparon la boca. Una mujer lloró en silencio. Incluso reporteros curtidos en tragedias desviaron la mirada por unos segundos. Cuando el video terminó, el fiscal hizo una pausa. Dejó el impacto flotar en el aire. Esto no es una actuación, dijo. No es manipulación. No es histeria. Es un crimen real contra una mujer real y un bebé real. Y todo está aquí. Señaló la pantalla negra, que aún parecía palpitar con la memoria del horror. Brittany comenzó a llorar, su cuerpo meciéndose levemente. Evan solo miraba el suelo, inmóvil, como si estuviera enraizado en su propia ruina. Llamo ahora a la primera testigo, la víctima, Hannah Carter Miles. Un escalofrío recorrió la sala. Elena empujó la silla de ruedas hacia la rampa con cuidado. Todas las miradas se clavaron en ellas. El juez, percibiendo su fragilidad, hizo un gesto amable. Señora Miles, puede prestar testimonio sentada. Hannah agradeció con un leve asentimiento, respiró hondo y levantó el rostro. Su voz salió baja, pero firme, una firmeza forjada por la herida y por la sobrevivencia. El día en que me llevaron a ese bosque, pensé que iba a morir. Pensé que mi hija nunca nacería. Pero no estoy aquí para hablar de sufrimiento.
Estoy aquí para hablar de la verdad. Porque la verdad, su señoría, fue lo que me salvó. Y es lo que va a impedir que esto le pase a otra mujer. La sala quedó inmóvil. Y el juicio comenzó de verdad. La sala permaneció en silencio absoluto cuando Hannah terminó de hablar. No había aire suficiente allí dentro, era como si todos estuvieran respirando con ella, sintiendo lo que ella había sentido, sosteniendo entre las manos ese dolor que, poco a poco, se convertía en fuerza. El juez hizo una pausa larga antes de responder. Sus ojos, antes impasibles, tenían ahora un brillo evidente de respeto. Gracias por su valentía, señora Miles. Se volvió hacia el fiscal. ¿Puede continuar? El fiscal llamó entonces al médico de trauma que había atendido a Hannah en el hospital. El hombre subió al estrado con postura erguida, bata impecable y una gravedad que se reflejaba en todos sus gestos. La señora Hannah Miles llegó en estado crítico, comenzó, ajustándose los lentes. Temperatura corporal extremadamente elevada, signos de agotamiento térmico avanzado, riesgo de colapso cardiovascular y compromiso fetal severo. 5 o 10 minutos más en esas condiciones y estaríamos hablando de una doble tragedia. Varios presentes tragaron saliva. Otros dejaron escapar lágrimas silenciosas. En su opinión médica, preguntó el fiscal, ¿la víctima habría sobrevivido sin una intervención inmediata? No, respondió el médico sin dudar. Ni ella ni el bebé. El impacto de esa frase cayó sobre la sala como una piedra lanzada a un lago calmado. Luego vinieron los especialistas forenses digitales. Cada uno presentó pruebas irrefutables, metadatos de la transmisión, mensajes guardados en la nube, notas de voz, listas de compras, capturas de pantalla archivadas, historial de ubicación. E incluso pequeños videos que Brittany no había borrado. Cada pieza, una puñalada al relato que Evan había intentado sostener. Después, Brittany fue llamada a declarar. Se levantó despacio, las esposas tintineando mientras avanzaba hacia el estrado. Su rostro estaba hinchado, los ojos rojos, el maquillaje corrido. Señorita Cole, dijo el juez, ¿entiende que está bajo juramento? Ese sí, su señoría. Respiró hondo y miró a la sala. Cuando sus ojos encontraron a Hannah, temblaron. Hubo un silencio pesado antes de que comenzara a hablar. Yo no quería que esto llegara tan lejos, su voz se quebraba como vidrio. Pensé que Evan solo quería asustarla. Él dijo que Hannah mentía, que quería destruir nuestra relación, yo le creí. Hice lo que me pidió porque, las lágrimas cayeron, porque pensé que me necesitaba. Pensé que éramos un equipo. El fiscal se acercó, pero su voz no tenía dureza, sino precisión. Señorita Cole, ¿en algún momento se dio cuenta de que aquello podía matar a la víctima? Sí, se limpió el rostro con el hombro. Me di cuenta cuando ella se desmayó. Cuando apenas podía respirar. Pero, yo ya no sabía cómo detenerlo. Él repetía que era demasiado tarde. Que tenía que seguir grabando. Que si me detenía, él me culparía. Yo tenía miedo. Miedo de él. Miedo de todo. Hannah, aún débil, apoyó la mano sobre su vientre al escuchar aquello. No era perdón, era una comprensión amarga de una mujer que también había sido manipulada. El fiscal agradeció y llamó al último testigo, Evan Miles. Cuando Evan se levantó, la sala entera se tensó. Caminó con pasos cortos, cojeando levemente por las heridas de la caída. Su postura era tensa, arrogante, aunque quebrada. Señor Miles, dijo el juez, ¿desea declarar? Evan levantó el mentón. Sí. Subió al estrado. Por unos segundos, miró al público, a la cámara, a su esposa, a su amante. Pero cuando abrió la boca, su voz no tenía arrepentimiento ni claridad. Tenía veneno. Ustedes no entienden nada, comenzó. Ella siempre exagera. Siempre. Hannah miente desde que la conocí. Manipula. Provoca. Ella, siempre se hacía la víctima. Ustedes solo vieron lo que ella quiso mostrar. Un murmullo indignado recorrió la sala. El fiscal cruzó los brazos, impasible. Señor Miles, entonces, ¿quién amarró a su esposa embarazada a un árbol? Evan respiró hondo, tensando la mandíbula. Ella. La sala explotó en protestas.
El juez golpeó el mazo. ¡Orden! Evan continuó. Y Hannah se amarró sola. Ella empezó todo. Todo. Ella quería culparme. Ella quería destruirme. Ustedes no. Señor Miles, interrumpió el juez, exasperado, existe un video claro presentado aquí. Usted está ahí, apretando la cuerda. Usted está ahí diciendo que ella lo merecía. Usted se ríe mientras ella implora por aire. Hay mensajes. Mapas. Audios. Testigos. Su declaración contradice evidencia inmutable. Entonces el juez se inclinó hacia adelante. Este tribunal no es un escenario para teatro psicológico. Evan quedó mudo. Sus ojos temblaban. Ya no había ningún relato donde esconderse. Después de todas las pruebas, testimonios y confirmaciones, el juez respiró hondo, ajustó los lentes y comenzó. En nombre del Estado de Colorado, este tribunal declara. El silencio era tan profundo que parecía imposible en una sala llena de gente. A Evan Miles, culpable de todos los cargos, secuestro, agresión agravada, intento de homicidio y riesgo intencional contra un feto. Evan perdió el color al instante. Y a Brittany Nicole. Ella cerró los ojos, casi desmoronándose. También culpable de complicidad en secuestro, agresión y riesgo intencional, con reducción de sentencia por colaboración y admisión de culpa. Varias personas lloraron. Otras aplaudieron suavemente. Elena puso una mano en el hombro de su hija. Ambos cumplirán sus condenas en régimen cerrado, siendo. El juez siguió leyendo las sentencias formales, pero Hannah ya no escuchaba. Solo miró su vientre, donde sintió a la bebé moverse suavemente, como si respondiera al momento. ¿Era el final? Por primera vez desde aquel día en el bosque, Hannah pudo inhalar hondo. Sin sentir miedo. El sonido del mazo del juez aún resonaba en la mente de Hannah horas después, incluso mientras la empujaban por los pasillos tranquilos del hospital. El tribunal, las voces, los flashes, las sentencias, todo parecía lejano ahora, como si hubiera ocurrido en otro mundo. Un mundo de dolor. Un mundo del que ella finalmente se alejaba. Cuando entraron a la habitación, el lugar estaba iluminado por una luz suave del atardecer. Era un espacio cálido, sereno, casi silencioso, salvo por el sonido delicado del monitor fetal, marcando cada latido de aquella pequeña vida que había sobrevivido junto a ella. Elena acomodó la silla junto a la cama y tomó la mano de su hija. Se acabó, mi amor, susurró. De verdad se acabó. Hannah dejó caer la cabeza sobre la almohada. Sus lágrimas ya no tenían el peso de la desesperación, eran lágrimas ligeras, de alivio. Como agua que por fin desborda después de mucho tiempo contenida. Mamá, murmuró, pensé que nunca volvería a ver la luz del sol. Elena sonrió, un gesto cansado, pero lleno de ternura. No solo la viste. Cruzaste toda la oscuridad y trajiste a tu hija contigo. Hannah posó la mano sobre su vientre. La bebé respondió con un pequeño movimiento, firme y reconfortante. Eso hizo que cerrara los ojos y respirara más hondo de lo que había conseguido en semanas. Durante los días siguientes, Hannah se dedicó únicamente a sanar. Durmió. Comió despacio. Recibió visitas breves de enfermeras que traían buenas noticias, estabilización total, aumento de fuerzas, latidos más regulares. Pero el verdadero cambio llegó cuando una psicóloga entró al cuarto con un cuaderno en la mano y una voz suave. Y Hannah, voy a acompañarte mientras tu mente vuelve a sentirse segura. Al principio, Hannah dudó. Abrir heridas parecía demasiado aterrador. Pero con el paso de los días, habló. Sobre el bosque. Sobre el dolor. Sobre la voz fría de Evan. Sobre la vergüenza que nunca le perteneció. Sobre el miedo de no recuperarse jamás. La psicóloga escuchó todo sin interrumpir. Y luego dijo una frase que se convertiría en el punto de giro en la vida de Hannah. No eres definida por lo que te hicieron, Hannah. Eres definida por lo que sobreviviste. Esas palabras quedaron resonando dentro de ella, como un nuevo cimiento. Con cada sesión, la sombra del bosque quedaba más lejos. Un mes después, Hannah estaba lista para salir del hospital. El viento frío de Colorado golpeó su rostro cuando Elena abrió la puerta del auto, pero por primera vez desde el trauma,
ella sonrió al sentir la brisa. Era como si el mundo le devolviera el aire que le habían arrebatado. Al llegar a la casa de Elena, encontró algo inesperado. Una cesta en la entrada. Flores. Cartitas. Mensajes anónimos de fuerza, cariño y apoyo. Hannah tomó una de las cartas. La caligrafía era temblorosa, pero llena de verdad. Sobreviviste a lo que muchas de nosotras no sobrevivimos. Gracias por tener valor. Gracias por seguir viva. Ella apretó el papel contra el pecho y lloró por primera vez, no de dolor, sino de gratitud. Las semanas pasaron y Hannah comenzó a reconstruirse desde dentro. Conversaba con Grace, sí, ya había elegido el nombre de la bebé, mientras tomaba el sol en el porche. Escribía pequeñas cartas para su hija, imaginando el futuro que les esperaba. Pero la verdadera transformación surgió una mañana, cuando caminó hasta la cocina donde Elena preparaba café. «¿Mamá?», dijo con un brillo nuevo en los ojos. «Creo que quiero ayudar a otras mujeres. Mujeres que no tienen voz. Que no saben a dónde ir. Como yo, que no supe». Elena se giró con una mirada llena de orgullo. «Entonces ayudaremos a todas ellas», respondió sin dudar. «Estoy contigo». Así comenzó todo. Con llamadas telefónicas. Reuniones con trabajadoras sociales. Charlas con voluntarias que habían sobrevivido a sus propios infiernos. Donaciones espontáneas de personas conmovidas por su historia. Nació allí, del dolor transformado en luz, el embrión de lo que se convertiría en la mayor obra de la vida de Hannah. La Fundación Luz del Sol. Un refugio. Un apoyo. Un lugar donde ninguna mujer volvería a sentirse sola. Y el día en que el centro abrió sus puertas por primera vez, con decenas de personas reunidas afuera, Hannah subió al pequeño escenario improvisado, sosteniendo su vientre ya mucho más grande. El silencio cayó sobre todos. Ella tocó el micrófono, respiró hondo y dijo: «Intentaron apagarme en la sombra. Pero la luz del sol me salvó. Y ahora, esa luz es para ustedes». Un suspiro colectivo recorrió a la multitud. Elena, detrás de ella, lloraba en silencio. Fue en ese instante, con el viento suave, las montañas brillando a lo lejos, y Grace moviéndose dentro de ella como si reconociera la esperanza, que Hannah entendió. Ella no era la mujer del árbol. Era la mujer que levantó a otras mujeres. Y así, bajo el sol que antes quemaba y ahora calentaba. Un nuevo capítulo comenzó. El cielo de Beacon Ridge estaba pintado en tonos dorados cuando Hannah caminó sola hacia el campo abierto detrás del nuevo refugio. La inauguración había terminado horas antes, pero el calor humano, los abrazos y las historias compartidas aún vibraban en el aire. Era como si todos los dolores silenciosos que habían pasado por ahí se hubieran convertido en una sola llama, lo suficientemente fuerte como para iluminar cualquier oscuridad. Las risas y conversaciones de las voluntarias se desvanecían a lo lejos, mientras Hannah respiraba hondo, buscando un momento solo para ella. El vestido ligero se movía con el viento, y su vientre, redondeado, pleno, parecía brillar bajo la luz suave del inicio de la noche. Cerró los ojos y dejó que el silencio tomara forma a su alrededor. Un silencio limpio. Un silencio que no dolía. Un silencio que abrazaba. Era difícil creer que, semanas antes, había luchado por aire, amarrada a un tronco bajo un sol cruel. Ahora, cada respiración parecía una victoria. Cada paso, una prueba viva de que había renacido. Una voz suave rompió la quietud. «Sabía que te encontraría aquí». Hannah abrió los ojos y sonrió al ver a Elena acercarse, sosteniendo 2 tazas humeantes de chocolate caliente. «Me conoces demasiado bien», respondió Hannah con cariño. Elena también sonrió, pero había lágrimas atrapadas en sus pestañas, lágrimas de orgullo y alivio. «Nunca voy a olvidar el día en que pensé que te perdería», confesó. «Pero hoy te vi salvar a tanta gente solo con tu historia». Hannah guardó silencio unos segundos, mirando el horizonte que teñía los campos en amarillos y rosados cálidos. «El sol», dijo lentamente, «antes no podía pensar en él sin recordar el calor asfixiante de aquel día. Pero ahora, me di cuenta de que no fue mi enemigo. Fue testigo de mi supervivencia». Elena tocó su mano. «El sol no te quemó. Te reveló». Hannah sonrió.
Una lágrima rodó por su rostro, pero no necesitó limpiarla. La dejó caer. Era una lágrima buena. Una lágrima que conocía su camino. Grace crecerá sabiendo eso, dijo Hannah, acariciando su vientre. Que su madre no cayó en la oscuridad, salió de ella. Y transformó otras vidas en el camino. En ese momento, la bebé se movió, un pequeño gesto, delicado, suave, como si confirmara cada palabra. Elena colocó su otra mano sobre el vientre también, conmovida. Ella crecerá sabiendo que viene de la fuerza, dijo. No del trauma. Las dos se quedaron allí en silencio un momento, observando cómo la luz cambiaba lentamente. El viento traía el olor fresco del pasto y de la tierra húmeda. A lo lejos, el refugio recién inaugurado brillaba con las luces encendidas, pequeñas ventanas que parecían linternas guiando a quien estuviera perdido en el camino. Hannah se volvió para mirarlo. ¿Cuántas mujeres? Dijo en voz baja, ¿cuántas mujeres pasaron por lo que yo pasé? ¿Cuántas creen que no tienen salida? ¿Cuántas piensan que merecen el dolor? Elena respiró hondo. Ahora, una menos. Y mañana, 2 menos. Y después, 10 menos. Tú comenzaste una cadena, hija mía. Hannah sonrió, y en esa sonrisa había la fuerza de alguien que ya no le teme a las sombras. Pensé que la peor parte de mi historia sería mi final, dijo. Pero ahora veo que era mi inicio. Elena apretó su mano. Porque renaciste. Y los renacimientos suelen ser más fuertes que los comienzos. Hannah miró al cielo. Las primeras estrellas empezaban a aparecer, tímidas pero seguras. Inspiró el aire fresco, sintiendo su pecho expandirse sin dolor, sin peso. Y en ese instante, allí, entre el campo dorado y el refugio iluminado, comprendió algo simple pero profundo. Había sobrevivido. Había luchado. Había vencido. Y ahora, su papel no era mirar hacia atrás. Era iluminar el camino de quienes venían detrás de ella. Mamá, dijo, emocionada, creo que por fin encontré mi lugar en el mundo. Elena sonrió y la abrazó, apoyando la cabeza en el hombro de su hija. Y el mundo te encontró a ti, susurró. Hannah cerró los ojos, respiró hondo una última vez y sintió el futuro abrirse ante ella como un camino ancho bañado por la luz del atardecer. Mientras el viento acariciaba el campo y el cielo se llenaba de nuevos colores, Hannah comprendió. El capítulo del miedo había terminado. Y la vida, su vida, apenas comenzaba. El viento de aquella mañana se sentía diferente. Había una frescura suave que acariciaba el rostro de Hannah mientras caminaba lentamente hacia el jardín detrás del refugio. El sol, aún tímido, derramaba claridad sobre las flores recién plantadas, creando pequeñas chispas doradas sobre las gotas de rocío. El mundo parecía más silencioso, pero no era un silencio vacío. Era un silencio lleno. Lleno de historia. Lleno de supervivencia. Lleno de futuro. Hannah se detuvo frente al árbol joven en el centro del césped, un roble plantado la semana anterior, rodeado por un pequeño arco de flores blancas. A sus pies, había una placa de metal. Aquí renació la luz que intentaron apagar. Ella tocó la madera lisa del tronco y cerró los ojos. La memoria del bosque llegaba como un eco lejano, pero ya no la ahogaba. Ahora, aquella imagen era solo un recordatorio del camino que había recorrido. Un recordatorio de la mujer que había sido. Y, sobre todo, de la mujer que se había convertido. Poco a poco, pasos suaves se acercaron. Elena se detuvo a su lado, respetando el silencio. Hermoso, ¿verdad? Preguntó, contemplando el árbol. Es más que hermoso, respondió Hannah, abriendo los ojos. Es real. Es prueba de que estoy viva, y de que nada puede apagar eso. Elena sonrió con orgullo. A lo lejos, las puertas del refugio se abrieron. Las voluntarias llegaban temprano, y algunas mujeres recién admitidas caminaban por el área exterior con mantas sobre los hombros, respirando por primera vez un aire que no dolía. Algunas sonreían tímidamente. Otras lloraban de alivio. Y todas miraban a Hannah como quien mira un faro. Y eso era exactamente lo que ella se había convertido. Hannah puso una mano sobre su vientre, Grace se movió suavemente, como si respondiera al mundo que la esperaba. Mamá, murmuró Hannah,
Quiero que mi hija crezca sabiendo que la luz es una elección. Una elección que hacemos todos los días, incluso después de haber conocido la oscuridad. Elena tomó la mano de su hija. Ella va a crecer sabiendo eso. Porque crecerá mirándote a ti. Hannah respiró hondo. Entonces, un grupo de mujeres jóvenes salió por la puerta principal del refugio. Algunas con miradas vacilantes, otras con pasos inseguros. Todos los rostros llevaban marcas invisibles, historias aún no contadas, cicatrices que todavía ardían. Hannah caminó lentamente hacia ellas. Las conversaciones cesaron. Las manos se entrelazaron. Los ojos encontraron valor. Y allí, con el sol iluminando su rostro, ella dijo simplemente: llegaron. Y eso ya es el comienzo de todo. Una lágrima cayó. Otra fue contenida. Una sonrisa tímida nació. Y poco a poco, cada una de aquellas mujeres sintió dentro de sí algo que creían haber perdido. Esperanza. Cuando Hannah regresó junto al árbol, Elena la observaba con un gesto lleno de emoción. Ya no veía solo a la hija, veía un milagro en movimiento. Un milagro hecho de fuerza, caída y renacimiento. El viento sopló una vez más, haciendo que el roble se meciera suavemente. Hannah levantó el rostro hacia la luz del sol. Y entonces comprendió, de forma absoluta y definitiva. La vida no había terminado el día que amarraron sus muñecas. No había terminado cuando perdió la voz. Ni cuando el mundo presenció su dolor en directo. La vida comenzó cuando decidió que su historia no terminaría allí. Y en ese momento, en ese preciso instante, Hannah entendió que la oscuridad que intentó destruirla no era lo suficientemente grande para contener el brillo que nacía dentro de ella. Porque algunas cicatrices no esconden la luz. La liberan. Abrió los ojos hacia el horizonte, sintió otra vez el movimiento de su hija, y con la certeza serena de quien ya vio lo peor y eligió lo mejor, susurró: sobreviví. Y ahora, ilumino. El sol ascendió. El roble se balanceó. Y la historia de Hannah dejó de ser solo dolor para convertirse en algo mucho mayor. Se convirtió en legado. Un legado que ninguna sombra podría tocar.